Hace más de 4 años, Chilevisión Noticias denunció la historia oculta del tráfico de niños en Chile. Miles de mujeres sufrieron el robo de sus hijos. Entonces se formó una comisión investigadora, hubo promesas de las autoridades, pero la verdad y la reparación aún no llegan, mientras los casos de víctimas siguen aumentando. Este es el reportaje del periodista Alejandro Vega. Desde el año 78 se comenzaron a implementar políticas institucionales, ¿cierto?, para construir las bases del modelo neoliberal. Y estas políticas iban, ¿cierto?, hacia el giro de fortalecimiento de la economía. Gran parte de áreas dedicadas al comercio están insertas en el CBD de la ciudad, otorgándole a esta un gran dinamismo tanto a la población como a la actividad económica. Pero en paralelo, los pobres se transformaban en un problema para el desarrollo económico del país. Y lo que quería hacer Pinochet efectivamente era ver qué se hacían con estos pobres sin que el Estado tuviera que intervenir recursos para ello. Estamos celebrando el día dedicado a la madre, a esa mujer que se entrega por completo, por entero. Y es ella, Lucía Iriar, casi una ministra en las sombras relativa a política infanto-materna. A su abnegación, entrega y sacrificio, especialmente a los niños. Y esto, en el marco de la geopolítica de Pinochet, era hacer emigrar niños pobres que el Estado no estaba dispuesto a sostener. Esto era una mecánica que se tenía de buscar al niño, eso eran algunas personas que estaban encargadas de buscar al niño. Y tenían intermediarios que llegaban hasta la periferia, hasta las poblaciones marginales, a detectar mujeres embarazadas en precarias condiciones socioeconómicas. Hacían un trato inmediatamente con ellas, decían que si tuviera la guagua, que ellas lo iban a cuidar durante el embarazo, pero la guagua no lo iban a ver. Y eso lo hacían así. El doctor sacaba la cría y desaparecía inmediatamente. Para ellos fue un negocio y por lo tanto comenzó ya una organización que estaba más jerarquizada, una organización ilícita. Ya no eran personas encargadas o ciudadanos que estaban preocupados de poder sacar de la pobreza a estos niños, sino que ya eran instituciones organizadas y que eran instituciones que creaban las circunstancias para cometer los delitos. Incluso se comenzó a criminalizar la pobreza. Esa es una evidencia histórica, ¿ya? La mayor cantidad de estos casos se concentra en la década de los 70 y 80. Yo fui porque me invitaron. Es una vida diferente, hay tantas madres, recibí tantos abrazos de tantas madres que están pasando por lo mismo. Una abuelita que también veía que su hijo estaba perdido. Tenía mucho miedo de morir y no encontrar a sus hijos. Toda su vida tuvo ese temor. No hubo un día que yo no escuchara a mi mamá decir, acordarse de los chiquillos. Por ser pobre y por ser una mamá soltera y por ser sangre indígena, tener sangre indígena, por eso le quitaron los niños a mi esposa. De solo mirarla le vi una cara de pena, de una mujer muy sufrida. Raúl Silva conoció a Petronila Millañir en Concepción en 1986, una mujer que fue abandonada por el padre de sus 2 hijos, Cindy y Juan, quienes serían sacados de Chile para ser adoptados en distintos países. El pequeño sería el primero en serle arrebatado. A mi vieja vino el papá de los niños y le hizo firmar un papel diciéndole que iban a dar alimentos de la municipalidad y necesito que me firme este papel. Y ella, entre su ignorancia, todo llegó y le firmó. Ella cuando fue a trabajar, al otro día le dejó al niño y cuando ella llegó, el niño ya no estaba. Recorrió todos los hogares, por haber y por haber. Eran así las llagas que tenía la mujer en sus pies, buscando a su hijo. Un talent pour, avec mes mains, dessiner ou... Es que él siempre ha tenido, dice, un talento como para dibujar y con su mano desde niño.
entre deux sculpture et construction. Entre dibujos y escultura, pues así llegó a esa profesión, a trabajando de su mano con el metal. ¿Qué es lo que creía Juan? ¿Por qué creía que lo dieron en adopción? ¿Tu pensais que tu avais été en adoption? Ma mère m'a abandonné Que su madre la abandonó parce qu'elle ne pouvait pas m'assumer. porque no se podría asumir como de cargo a él. Et qu'elle était prostituée et que c'était pas sa priorité. Y que la madre era prostituta y que Juan no era su prioridad, entonces. ¿Quién le contó esa historia? Qui t'a raconté cette histoire? Ce sont mes parents adoptifs. Sus padres adoptivos. Y no lo pilló. Y cuando yo la conocí, estaba con la pura cindita. Me da pena recordar esto porque nunca debía haberme venido al viejo para acá. Nunca debería haber viajado para acá. Yo creo que si él estaría conmigo. Durante la ausencia de Raúl por un viaje de trabajo, la otra hija de Petronila también fue alejada de su madre por orden del tribunal que autorizaría su adopción en Suecia. Mi mamá todos los días hablaba de ellos. Todos los días para sus cumpleaños, para el Día de las Madres, se levantaba con pena. Nosotros, mami, ¿qué le pasa? No, que hoy día está de cumpleaños Juanito, hoy día está de cumpleaños Cindy. 35 años después, en abril del 2021, Juan decidió buscar a su madre. Je sentais que j'en avais besoin. Él sentía que lo necesitaba, como una llamada, ¿sabe? ¿Una llamada de la duda? Il demande un appel du doute. Ouais, j'ai eu des signes. Sí, dice sí, que ha tenido como señales, signos, ¿no? Que tenía que a buscar la verdad. ¿Y cuáles fueron esas señales? C'était quoi les signes? Les rêves. Ha soñado de su madre biológica. Sí. A los 15 días después que ella falleció, un día recibí una llamada a mi teléfono y me dijeron que era de parte de su hijo. Juanito empieza, ustedes empiezan. Ok. Joyeux anniversaire a ti. Cumpleaños, mamita. J'ai beaucoup pleuré. Lloró mucho. Quand j'ai su qu'elle m'a cherché. Lloró mucho cuando él se enteró que su madre le estaba buscándole. Y de una otra parte feliz y orgulloso porque de vuelto a encontrar a su hermana, a Jessica y el resto de la familia. Petronila no alcanzó a concretar su anhelada e incansable búsqueda y tampoco conoció a la agrupación Hijos y Madres del Silencio que cada día ve cómo se muere la esperanza. Sí, hay muchas mamás que se han muerto y que no han podido. Mi mayor temor es morirme y no verla, no conocerla. Tengo miedo. Yo la abracé tan fuerte, dije, ¿de qué tiene miedo? De irme y no encontrar a mis hijos. Ya tengo 68 años. Y yo le digo, ¿sabe qué? Yo también pasé por lo mismo, mi mamá también tuvo ese miedo. No me quiero ir de este mundo sin antes ver a mi hija, que ella sepa que yo soy su madre. Yo le diría que la quiero con todo mi corazón. Isabel Grandón era una de esas mujeres del Chile vulnerable. Lleva décadas buscando a su hija nacida en la ex maternidad del Hospital Barros Luco, como revelamos en un reportaje emitido el 2018. Una rabia, pena, dolor. ¿Por qué no pensaron en el daño? Hasta el día de hoy la busco. El caso de Isabel se repite una y otra vez. La hija de Rosa, que también fue dada por muerta, ya siendo adulta logró encontrarla, acabando con la duda de una falsa verdad impuesta a su madre. Y cuando ella me pidió la carta, yo dije, ahora voy a ir al colegio. A los 50 años recién saqué mi básica para poderle escribir una carta a la Ana. Sí, porque quería conocer mi letra.
Entonces me imagino cómo sufren las mamás y también todo el tiempo que yo no estuve junto con mi mamá Rosa en Chile, y muchos años que estuve pasando. Y es difícil, tengo pena para ella porque alguien robar su bebé. Tú siempre estás en mi corazón, te quiero mucho, quiero siempre estar contigo y con corazón. Aquí lo escribió ella en español y aquí lo escribió en sueco. Suecia fue el principal cliente de niños chilenos en este periodo. In Sweden, we are about 2,021 persons who are adopted from Chile. Y la persona que gestionaba las adopciones adquiría las tuiciones de los tribunales y se llevaba a los niños vía aérea desde nuestro país era la representante del Centro de Adopción Sueco, Anna Maria Elgrim, a quien hemos solicitado varias entrevistas en los últimos 4 años, pero su abogado ha aducido que Aya, como la conocían, se encuentra con un deteriorado estado de salud mental que al parecer no se condice con la realidad. ¿Usted interrogó a Anna Maria Elgrim? Sí, sí la interrogué. ¿Cómo la pudo ver a ella? Aseguran de que ella no está en condiciones mentales de recordar nada. Entonces igual hay como una contradicción ahí. Hace una declaración. Yo creo que esa contradicción se mantiene. Ella, yo la vi declarando bien, no la vi en un estado mental deteriorado o que pudiese ser progresivo. No vi eso. Sí, efectivamente, ella siempre se mantuvo en su trabajo, en lo que ella hacía y por qué lo hacía, siempre con una finalidad loable, lo que después posteriormente en los hechos no se reflejaba, pero esas son las situaciones más o menos que uno observaba. The most of us are angry, and we know she's still alive, and we know she had done this to us when we was children. And many are really, really angry. Al igual que Ann Born, nacida en Temuco, un número indeterminado de adoptados se ha hecho el examen de ADN para encontrar a sus padres. El problema es en Chile, donde cientos de madres no han podido realizarse el test por desconocimiento y por dinero. Que es algo que lo debiera estar haciendo el Estado y lo hacemos nosotros como agrupación. Se reconstruye la historia a través de la genealogía genética. Esta página es un laboratorio que toma muestras de ADN, test autosomales. Uno se adscribe, se crea una cuenta, te da la posibilidad de comprar uno o más kits de ADN. Y es muy importante porque la gente que busca no tiene una documentación, no tiene un certificado de parto. Generalmente están inscritos como parto en casa, con testigos falsos. No hay nada. Entonces el test lo primero que hace te posiciona de dónde viene. I look for my relatives. I have done DNA by heritage. I found the cousin, but there it stopped. Ellos son primos hermanos, no hay duda en eso. Entonces, ella me puso en contacto con todas sus tías mayores, sus tíos mayores, muy felices en un principio, hasta que la resistencia la encontramos de parte de los hijos de estas personas mayores que, ¿cómo se te ocurre tomarte un test de ADN? ¿Cómo van a entregar tus datos? ¿Qué van a hacer con ellos? Tal vez puede ser una estafa. I can't reach anyone. I tried now for 2 years. Esta niña fue encontrada en la calle en Temuco y su adopción la tramitó Tatiana Román Beltramí. Son jueces que tenían así 50 autorizaciones, 100 autorizaciones, 200 autorizaciones. Entonces eran demasiadas autorizaciones para un solo funcionario público. Entonces, sea por lo tanto, ahí ya participaba el Estado. De acuerdo a lo que establecimos en la comisión investigadora, fue una política de Estado. O sea, por lo tanto, en este delito que tiene que ver con la apropiación de los niños, con la desaparición en el fondo, porque eso también se estableció, quedó de manifiesto que aquí hubieron violaciones a los derechos humanos. Del poder de los jueces, ¿cierto?, para inhabilitar a las familias pobres. Las autoridades de la época dejaron que esto ocurriera.
¿Por qué se lucraron? Eso es lo que digo yo. ¿Por qué? Si uno era pobre, está bien, ¿por qué éramos pobres? ¿Fueron capaces de robarnos? Me hice el ADN para encontrar a mi hija y eso se lo doy gracias a Hijo María del Silencio porque ellos me regalaron el kit. Mi mayor temor es morirme y no verla, no conocerla. Me acuerdo cuando nació mi hija, me la pusieron aquí en el pecho. Y cuando yo quise tomarle su pelo, una señorita que estaba ahí al lado mío, llegó, me pega. No la toque, me dijo. ¿Y por qué le dije si es mi hija? Me dijo, no, porque usted trae infecciones de afuera y que... Así. Y ahí yo me puse a llorar porque le dije que, ¿por qué me hacían esto? ¿Por qué me pegaba? Me la sacaron y salieron con ella. Y ahí ya no supe más. Le pido tanto a mi Dios que me dé un poco más de vida para poder encontrarla y contarle mi verdad, no que lo que le hayan contado, porque yo jamás la vendí, jamás menos la iba a dar. Sí, hago papeles de regalo para venderlo y... Cada historia es distinta, cada familia es distinta. Hay personas que le dieron a su hijo por muerto, le dijeron que había muerto, no le entregaron documentación, ni certificado de nacimiento, ni un cuerpo. Hay otras personas que simplemente se las quitaron, otras personas que sus padres obligaron a darle una adopción. O sea, hay una infinidad de razones. Viejita nosotros, quizás en otra reunión no estemos. Sí, tu historia es mi historia. Yo guardé silencio por 40 años de mi abuso de niña y después de que me encuentra mi hijo, después de 40 años, él vino a mostrar toda la luz que yo necesitaba para sanar. Nací en Santiago de Chile un 7 de octubre del 1980. Mi nombre es Francesco. Él tuvo 25 años buscándome. Él siempre me dice que sentía un vacío muy grande, que sentía que no tenía raíces, que no sabía a dónde pertenecía. Él deja su maleta, acelera el paso y me toma en sus brazos. Mi hijo, mi bebé hermoso, alto, buen mozo, con una facha notoriamente europea. Yo tenía 12 años cuando fui abusada por el padre de mi madre, por mi abuelo materno. Y mi madre, cuando se da cuenta que yo estoy embarazada, ella obviamente se horroriza de todo esto que le estaba sucediendo a su hija. Y después, de la noche a la mañana, yo me veo en un hogar de menores, con más niñas igual que yo, muy niñas, embarazadas. Con el tiempo supe que ese hogar de menores quedaba detrás de la Teletón y ahí viví momentos de mucha oscuridad y de mucha tristeza. Pasé sola prácticamente 6 meses. Encerrada, sin mi familia y viviendo este embarazo en soledad. Así se llama mi hijo, sí, mi hijo. Nunca supe cómo se llamaba, solo lo llamaba el bebé. Estoy escribiendo la historia de los 40 años, desde que pierdo a Francesco hasta que Francesco me encuentra. Mi libro se llama El tiempo de los naranjos. Por eso la quiero entregar al mundo. Sí, tu historia es mi historia. Porque ahí hay una oscuridad tremenda, hay una herida profunda, porque yo puedo ver la herida de ellas, que era mi herida. Entonces, pero hoy no hay quien ayude a eso. Yo tengo esperanza en que en el próximo gobierno formar una comisión, que es una comisión de verdad, de justicia y de reparación. Se estima que más de 20.000 niños fueron sacados de Chile y separados de sus padres a través de distintos mecanismos durante al menos 2 décadas. 16.000 mujeres de distintas regiones se han integrado a la agrupación Hijos y Madres del Silencio, que ha luchado sola para encontrar la esquiva verdad. El derecho a identidad de miles de personas que buscan sus orígenes, arrebatados de sus familias por una estructura que actuó frente a los ojos del Estado que no se ha hecho responsable.
inaceptable. El ministro Jaime Balmaceda es quien investiga solo algunos casos de adopciones irregulares. Tiene 682 causas en tramitación y ha concluido 48, la mayoría con sobreseimiento temporal y definitivo, sin verdad, sin justicia y sin reparación.